¿Qué tienen en común el generalísimo José María Morelos y Pavón y la Cotorrisa? O bueno, con los podcasts en general. Que a los dos se les conmemora el 30 de septiembre, al generalísimo por su natalicio y a los podcasts porque Steve Lee, fundador de Modern Life Network, hace 9 años se mamó y realizó una transmisión de 6 horas, en aquel momento algo loquísimo. Lo hizo porque pinches podía y porque quería establecer el Día Nacional del Podcast y así darle mayor reconocimiento a este nuevo formato. Pero regresemos un poco, estamos en el año 2000, la gente todavía se estaba chingando un bolillo por el susto de que casi se acaba el mundo por un error de programación en las fechas de las computadoras. Ese año estuvo loquísimo. En ese momento, la música se escuchaba en reproductores de CD portátiles y los teléfonos móviles aún no eran tan inteligentes como lo son hoy en día. ¿Y la radio? La radio era la reina de la información y el entretenimiento en audio. Pero de repente, un programador salvaje apareció. Dave Winer, un desarrollador de software, evangelista tecnológico y podcaster. O bueno, en ese momento aún no lo era. Porque recordemos que aún no se podían descargar programas de radio para consumir cuando quisieras y donde quisieras. Para este punto de la historia, el formato MP3 tenía pocos años de existencia, el cual permitía comprimir archivos de audio y subirlos a internet sin tardarse horas en el proceso. Esto posibilitó la aparición de servicios de distribución de archivos de música. Y a Metallica esto no le gustó nada, pero a Apple sí. Y en 2001 lanzó iTunes, una aplicación para gestionar y reproducir música, videos y otros contenidos multimedia en dispositivos como computadoras, iPhones y por supuesto iPods. Prácticamente cualquier persona podía compartir archivos de audio en iTunes y los usuarios podían descargarlos para ser escuchados posteriormente en el momento que ellos quisieran. Y en agosto de 2004, Dave Winer y Adam Curry lanzaron el primer podcast de la historia, The Daily Source Code. Y el resto pues es historia. Este nuevo servicio le dio la posibilidad de ser escuchadas de forma masiva a personas que por lo general no tenían los recursos para ser escuchados. ¿Y por qué se llama podcast? Es una combinación de dos términos: iPod, el reproductor de música de Apple, y broadcast, que significa transmitir. Así que podríamos decir que un podcast es como una transmisión de radio que puedes llevar en tu bolsillo y que puedes reproducir en el momento que se te dé la gana, sin pinches horarios. Actualmente existen podcasts para todos los gustos: noticias, humor, entretenimiento, eventos paranormales, tecnología, entrevistas, estilos de vida. Pero aquí te van 6 recomendaciones personales que de alguna u otra forma engloban temas de ciencia, biología o naturaleza. Háblame de ciencia. Un podcast producido por la Universidad de Guadalajara en el que junto a Liz, Aldo y sus diferentes invitados te llevan por diferentes temas científicos, pero de forma relajada. Divagadoras científicas. 3 muchachas de Chihuahua abordan el origen de cierta tecnología, la historia de los elementos de la tabla periódica y la biografía de diversos personajes científicos como si fuera un café entre cuates. Chismes de historia y ciencia. Un podcast conducido por padre e hija en el que nos cuentan ciertos eventos de la historia y la ciencia que podrían ser malinterpretados y lo cuentan, pero como ellos dicen, a manera de chismecito. Podcast Luciérnagas. Un programa de Ciencillamente que de la mano de Dan y a veces Jairo escuchamos las aventuras relacionadas a la biología y a veces a la física de sus muy diversos invitados. Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria, temas bien interesantes, respuestas a preguntas curiosas, no necesito decir nada más. Biologando con Random Rojo. Cotorreo sabroso sobre legislación ambiental y entrevistas a biólogos y sus diferentes campos laborales. Ya conocen a Rojo, el mejor manejo es el que no se hace. Shots de ciencia. Conversaciones sabrosas y parchadas, que se te antoja saber acerca del colonialismo europeo en los nombres científicos de especies de Sudamérica. Shots de ciencia. ¿Que se te antoja saber por qué estamos regresando a la luna después de pinches 50 años? Shots de ciencia. Y ya que ando encarrerado, los invito a que se den una vuelta por mi podcast y se suscriban. ¿Tienes alguna otra recomendación de podcast con temática científica pero sin tanto rollo de tecnicismos? Déjalo en los comentarios.